¿Alguna vez soñaste con el matrimonio perfecto? Yo sí. Me casé con un hombre rico, exitoso, el tipo de hombre con el que todas soñaban. La boda fue espectacular. Mi vestido costó más que una casa. Y todos me decían que era la mujer más afortunada del mundo. Pero en nuestra luna de miel, en ese hotel de 5 estrellas con vista al mar, descubrí algo en su maleta que me heló la sangre. Cuando abrí esa gaveta buscando un cargador para mi teléfono, encontré documentos, fotografías, cosas que no tenían ningún sentido. Mi esposo no era quien decía ser, y lo que descubrí esa noche me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida: pedir el divorcio al día siguiente. Nunca le conté esto a nadie, pero después de tantos años guardando este secreto, hoy voy a contarles toda la verdad. Porque lo que viví en esa luna de miel fue solo el comienzo de una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Pero déjenme contarles desde el principio, para que entiendan cómo una mujer puede pasar del sueño más hermoso a la peor pesadilla en menos de 24 horas. Hola, mis queridos, soy la abuela Lilia, y lo que voy a contarles lo guardé en mi corazón por más de 30 años. Hay historias que una guarda porque duelen demasiado, porque revelan partes de nosotras que preferimos mantener en secreto, porque nos hacen sentir vulnerables. Pero hoy, sentada aquí en mi mecedora, mirando las fotografías amarillentas de aquella época, siento que es momento de compartir con ustedes lo que viví. Porque si algo aprendí en esta vida, es que los secretos pesan y que contar nuestra verdad puede ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque esta historia es larga y tiene tantos giros que a veces ni yo misma puedo creer que me haya pasado a mí. Todo comenzó en el año 1983, en la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Yo tenía 26 años y trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. No era un trabajo glamoroso, pero me permitía vivir con dignidad, ayudar a mi mamá que vivía sola y de vez en cuando darme algún gusto. Vivíamos en un apartamento pequeño en el barrio Chapinero, mi madre y yo, en un tercer piso sin ascensor que nos mantenía en forma subiendo y bajando esas escaleras todos los días. Las paredes eran delgadas y podíamos escuchar todo lo que pasaba en el apartamento de al lado, pero era nuestro hogar y lo habíamos llenado de amor y recuerdos. En esa época mis amigas ya estaban casadas, la mayoría tenía hijos, y yo sentía esa presión invisible que la sociedad pone sobre las mujeres. 26 años y soltera, era casi como ser una solterona en aquellos tiempos. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, nunca me presionó, pero yo veía en sus ojos ese anhelo de verme feliz, de verme con una familia propia. Mis tías, en cambio, no tenían ningún filtro. En cada reunión familiar era lo mismo. Y Lilia, ¿cuándo nos vas a dar la noticia? No hay ningún muchacho que te guste. Como si conseguir marido fuera tan fácil como ir al mercado y escoger el mejor tomate. Fue un martes por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. Recuerdo perfectamente ese día porque había llovido toda la mañana. Una de esas lluvias bogotanas que mojan hasta los huesos y dejan las calles brillando como espejos. Yo estaba en mi escritorio, escribiendo a máquina un informe de importaciones, cuando entró él, Ricardo Mendoza, alto, de traje gris impecable, zapatos tan brillantes que podías ver tu reflejo en ellos, y un porte que te hacía saber inmediatamente que estabas frente a alguien importante. Tenía el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, unos ojos color miel que parecían ver a través de ti, y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi jefe prácticamente corrió a recibirlo, con esa actitud servil que nunca le había visto antes. «Señor Mendoza, qué honor tenerlo aquí. Pase, por favor, siéntese», decía mientras prácticamente se arrastraba. Yo seguí con mi trabajo, o al menos intenté, porque sentía la mirada de Ricardo sobre mí. Era una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te está observando, aunque no estés mirando en su dirección. Levanté la vista por un segundo, y nuestros ojos se encontraron. Él me sonrió, y yo, nerviosa, bajé la mirada de inmediato, sintiendo cómo el calor me subía a las mejillas. La reunión duró casi 2 horas. Yo podía escuchar las voces detrás de la puerta de la oficina de mi jefe, aunque no entendía de qué hablaban. Cuando finalmente salió, Ricardo se detuvo frente a mi escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Cómo te llamas?», me preguntó con una voz profunda y suave al mismo tiempo. «Lilia, señor».
respondí sin atreverme a mirarlo directamente. Lilia, repitió, como saboreando mi nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Y así, sin más, se fue, dejando un aroma a colonia cara y dejándome completamente aturdida. No pensé que lo volvería a ver. Hombres como él no se fijaban en mujeres como yo. Él era obviamente rico, exitoso, sofisticado. Yo era una secretaria simple de un barrio simple. Pero 2 días después, un jueves para ser exacta, llegó un ramo de rosas rojas a la oficina. 24 rosas perfectas con una tarjeta que decía: para Lilia, la mujer que no puedo dejar de pensar. Ricardo. Mis compañeras de trabajo casi se desmayan de la emoción. ¡Ay, Lilia! El señor Mendoza. Pero si es millonario. Dios mío, qué suerte la tuya, decía mientras tocaban los pétalos de las rosas como si fueran tesoros. Esa misma tarde, Ricardo llamó a la oficina. Mi jefe personalmente me pasó la llamada, con una sonrisa tan grande que parecía que él era el que había ganado la lotería. Lilia, me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche. Si aceptas, por supuesto, dijo Ricardo del otro lado de la línea. Yo estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Sí, señor Mendoza, me encantaría, logré decir. Por favor, llámame Ricardo. Paso por ti a las 8. Dame tu dirección. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. Esa noche casi no dormí. Me probé todos los vestidos que tenía, que no eran muchos, y ninguno me parecía suficientemente elegante para salir con un hombre como Ricardo. Mi madre me prestó su vestido azul marino, el que usaba para las ocasiones especiales, y me ayudó a arreglarme el cabello. «Mija, ten cuidado», me dijo mientras me ponía un poco de su perfume francés, que guardaba como un tesoro. Los hombres muy ricos a veces tienen intenciones que no son honorables. Cuida tu corazón y cuida tu reputación. Yo le prometí que tendría cuidado, pero en el fondo estaba tan emocionada que sus advertencias entraron por un oído y salieron por el otro. Ricardo llegó puntualmente a las 8 en un Mercedes-Benz negro, que hizo que todos los vecinos salieran a sus ventanas a mirar. Él bajó del carro, perfectamente vestido con un traje negro y una camisa blanca, y subió las escaleras con un ramo de flores para mi madre. Ese gesto me encantó. No solo traía flores para mí, sino que pensó en mi madre. Ella se puso tan contenta que hasta se le cayeron unas lágrimas. «Señora, es un placer conocerla. Su hija es una mujer extraordinaria», le dijo Ricardo besándole la mano. Mi madre me miró con una sonrisa que decía: «Este hombre sabe cómo comportarse». La cena fue en el restaurante más elegante de Bogotá, un lugar al que yo nunca habría entrado si no fuera de su mano. Había mesas con manteles blancos, copas de cristal que brillaban bajo las lámparas de araña, y meseros con chaquetas negras que te servían como si fueras de la realeza. Yo estaba tan nerviosa que apenas podía sostener el tenedor correctamente. Ricardo, en cambio, estaba completamente relajado, como si estar en lugares así fuera lo más normal del mundo para él. Y probablemente lo era. Durante la cena, me habló de su vida. Me contó que era dueño de varias empresas de importación y exportación, que había estudiado en Estados Unidos, que viajaba constantemente por negocios. «Pero, ¿sabes qué, Lilia?», me dijo mirándome fijamente a los ojos. «Todo ese éxito, todo ese dinero, no significa nada cuando llegas a una casa vacía. He estado buscando algo real, alguien genuino, y cuando te vi en esa oficina, supe que eras diferente a todas las mujeres que he conocido». Yo no sabía si creerle completamente, pero sus palabras me hacían sentir especial, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Esa fue la primera de muchas citas. Ricardo me llevaba a restaurantes elegantes, al teatro, a conciertos, a lugares que yo solo había visto en revistas. Me regalaba joyas, perfumes importados, vestidos de diseñador. Al principio me sentía incómoda aceptando tantos regalos, pero él insistía. «Me gusta consentirte, Lilia. Me gusta ver tu sonrisa cuando abres un regalo. Déjame hacer esto por ti», decía. Y yo terminaba aceptando porque era imposible resistirse a su encanto. Después de 3 meses de noviazgo, Ricardo me propuso matrimonio. Fue en un restaurante con vista panorámica a toda la ciudad de Bogotá. Las luces de la ciudad brillando como un manto de estrellas bajo nosotros. Se arrodilló frente a mí con un anillo de diamantes tan grande que parecía imposible que fuera real. «Lilia, me has hecho el hombre más feliz del mundo. Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz», dijo con voz emocionada.
Yo estaba llorando de felicidad. Mis manos temblaban cuando dije que sí. Las personas en las otras mesas aplaudieron, y yo sentí que estaba viviendo un cuento de hadas. Mi madre estaba feliz, pero también preocupada. «Mija, todo esto es muy rápido. Apenas lo conoces hace 3 meses», me decía. Pero yo estaba tan enamorada, tan cegada por toda esa atención, por ese estilo de vida que nunca había imaginado, que no quería escuchar razones. «Mamá, es el amor de mi vida. Lo sé en mi corazón», le respondía. Y ella, viendo mi felicidad, terminaba abrazándome y diciéndome que oraba para que todo saliera bien. La boda fue exactamente 2 meses después del compromiso. Ricardo no quería esperar. «¿Para qué esperar cuando sabemos que estamos hechos el uno para el otro?», decía. Y yo estaba de acuerdo. La ceremonia fue en la iglesia más hermosa de Bogotá, con más de 300 invitados, la mayoría amigos y socios de negocios de Ricardo. Yo apenas conocía a una docena de personas ahí. Mi vestido de novia había sido hecho a la medida por un diseñador reconocido, con perlas bordadas a mano y una cola de 3 metros que necesitaba 2 personas para cargarla. Me sentía como una princesa. Ricardo lucía impecable en su smoking negro, esperándome en el altar con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando caminé hacia él del brazo de mi tío, porque mi padre había muerto cuando yo era niña, sentí que estaba flotando. Las flores, la música, las velas, todo era perfecto. Cuando el padre nos declaró marido y mujer y Ricardo me besó, pensé que ese era el momento más feliz de mi vida. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez habría salido corriendo de esa iglesia. La recepción fue en el hotel más lujoso de la ciudad. Había una orquesta completa, mesas decoradas con arreglos de flores que costaban más que mi salario mensual, champán francés que corría como agua. Ricardo me presentó a tantas personas que no pude recordar ni la mitad de sus nombres. Todos me felicitaban, me decían lo hermosa que me veía, lo afortunada que era, y yo les creía. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Bailamos hasta la medianoche. Ricardo era un bailarín excelente. Me guiaba por la pista de baile como si hubiéramos bailado juntos toda la vida. «Señora de Mendoza», me susurraba al oído. «Mi hermosa esposa». Cada vez que decía esas palabras, sentía mariposas en el estómago. Yo era oficialmente la señora de Mendoza. Tenía un esposo guapo, rico, que me amaba. ¿Qué más podía pedir? A la 1 de la madrugada nos fuimos del hotel entre una lluvia de arroz y pétalos de rosa. Ricardo había planeado una luna de miel de 2 semanas en Cartagena, en un resort de 5 estrellas frente al mar Caribe. Esa noche nos quedamos en la suite presidencial del hotel, donde había sido la recepción, y al día siguiente temprano tomaríamos el vuelo a Cartagena. Yo estaba exhausta pero feliz. Mi cabeza daba vueltas de tanta emoción, de tanto champán, de tanta felicidad. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que entraba por las ventanas de la suite. Ricardo ya estaba despierto, hablando por teléfono en voz baja en el balcón. Yo me desperecé en esa cama enorme, sintiéndome como en un sueño. Todo había sido perfecto, demasiado perfecto, pero algo dentro de mí, una vocecita pequeña que yo había estado ignorando durante meses, me decía que algo no estaba bien. Era solo una sensación, nada concreto, pero estaba ahí, molestándome como una piedrita en el zapato. El vuelo a Cartagena fue maravilloso. Primera clase, por supuesto. Yo nunca había volado en primera clase. Los asientos eran tan cómodos que parecían camas. Nos servían champán y comida gourmet. Las azafatas nos trataban como a celebridades. Ricardo estaba leyendo el periódico. Yo miraba por la ventana las nubes blancas que parecían algodón. «¿Feliz, mi amor?», me preguntó tomando mi mano. «Más que feliz», le respondí sonriendo. Y era verdad. En ese momento era verdad. El resort en Cartagena era como salido de una revista, frente a una playa de arena blanca y mar turquesa, con palmeras que se mecían con la brisa, y un servicio que anticipaba cada una de tus necesidades antes de que las expresaras. Nuestra habitación era una villa privada con piscina propia, vista al mar, y una cama con dosel blanco que parecía de película. Había champán esperándonos, pétalos de rosa por todas partes, y una canasta de frutas exóticas que yo ni siquiera sabía que existían. Los primeros 2 días fueron perfectos. Nadábamos en la piscina, caminábamos por la playa tomados de la mano, comíamos en restaurantes del resort, donde los platos parecían obras de arte. Ricardo era atento,
cariñoso, exactamente lo que una esperaría de un esposo en su luna de miel. Pero yo notaba algo. Él recibía muchas llamadas telefónicas, muchas, y siempre se alejaba para contestarlas, hablando en voz baja, a veces con tono tenso. Cuando yo le preguntaba quién era, él sonreía y decía: «Negocios, mi amor. Ya sabes cómo es esto. Pero no te preocupes, nada importante». La tercera noche fue cuando todo cambió. Ricardo había salido a la recepción del hotel. Dijo que tenía que resolver un problema con su tarjeta de crédito o algo así. Yo estaba en la habitación. Me había puesto una pijama de seda que él me había regalado. Y estaba buscando el cargador de mi teléfono que se había descargado. Miré en mi maleta. Nada. Miré en la mesa de noche. Nada. Entonces pensé que tal vez Ricardo lo había guardado en su maleta sin querer. Su maleta estaba en el closet, todavía medio abierta. Yo nunca había sido el tipo de mujer que revisa las cosas de su pareja, pero necesitaba el cargador. Abrí la maleta buscándolo entre su ropa. No encontré el cargador, pero encontré algo más, algo que no tenía ningún sentido. En el fondo de la maleta, debajo de sus camisas perfectamente dobladas, había una carpeta de Manila. Algo me hizo abrir esa carpeta, y cuando vi lo que había dentro, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Había fotografías, muchas fotografías. Ricardo con una mujer rubia, abrazados, besándose, en lo que parecía ser una casa. Ricardo con 2 niños pequeños, uno en cada brazo, sonriendo a la cámara. Ricardo en lo que parecía ser otra boda, con un traje diferente, con otra mujer que no era yo. Había documentos también, actas de matrimonio, no una, sino 2. Una de un matrimonio registrado en Medellín 5 años atrás, otra de un matrimonio registrado en Cali 3 años atrás. Y ahora estaba la nuestra, registrada en Bogotá hacía apenas 3 días. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las fotografías. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Había más documentos, actas de nacimiento de 2 niños, un niño de 4 años y una niña de 2, ambos con el apellido Mendoza. Ricardo tenía hijos. Ricardo había estado casado antes. No, peor que eso. Ricardo seguía casado. Había fotografías recientes, con fechas de apenas 2 meses atrás, donde él aparecía con esa mujer rubia y esos niños, en lo que parecía ser un cumpleaños. Seguí buscando en la carpeta con dedos temblorosos. Había recibos, muchos recibos, pagos a colegios, pagos de hipotecas de casas que yo no conocía, pagos de mensualidades a nombres de mujeres que no eran yo. Había cartas también, cartas de amor escritas a mano. Mi querido Ricardo, los niños te extrañan mucho. ¿Cuándo vuelves a casa? Te amamos. Fechada 3 semanas antes de nuestra boda. Mi estómago se revolvió. Escuché la puerta de la habitación abrirse y el pánico me invadió. Rápidamente metí todo de vuelta en la carpeta y cerré la maleta. Pero sabía que él notaría que había sido movida. Salí del closet tratando de aparentar normalidad, pero mi cara debía revelar todo porque Ricardo me miró con extrañeza. «¿Estás bien, mi amor? Te ves pálida», me dijo acercándose. Yo retrocedí instintivamente. «Estoy bien, solo un poco de dolor de cabeza». Mentí. Él me miró por un segundo más. Luego sonrió. «Ven, te voy a hacer un masaje». Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada al lado de Ricardo, escuchando su respiración tranquila, mientras él dormía sin ninguna preocupación en el mundo. Y yo sentía que mi mundo se estaba desmoronando. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿Cuántas mentiras me había dicho? ¿Cuántas vidas estaba viviendo? Mi cabeza daba vueltas con 1000 preguntas y ninguna respuesta. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa, me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Ricardo. Volví al closet y saqué la carpeta de nuevo. Esta vez la revisé más detenidamente, memorizando cada detalle, cada nombre, cada dirección. La mujer rubia se llamaba Valentina. Vivía en Medellín. Había otra mujer, morena, que se llamaba Gabriela y vivía en Cali. Y ahora estaba yo, Lilia, en Bogotá. Había más documentos que revelaban una realidad aún más oscura. Ricardo no solo tenía múltiples matrimonios, sino que también tenía múltiples negocios, algunos de los cuales parecían estar en problemas financieros, según los papeles que encontré. Había cartas de abogados, amenazas de demandas, documentos que hablaban de estafas y fraudes. El hombre con el que me había casado no era solo un bígamo, era posiblemente un criminal.
Encontré también una libreta pequeña con anotaciones escritas a mano. Eran fechas y nombres. Mi nombre estaba ahí. Lilia, secretaria, Bogotá, vulnerable, sin padre, necesita seguridad. Como si yo fuera solo un proyecto, un objetivo. Había otros nombres de mujeres con descripciones similares. Vulnerable, aparecía varias veces. Fácil de convencer. Estaba escrito junto a algunos nombres. Me di cuenta con horror que yo no había sido especial para él. Yo había sido una marca más, una víctima más de su plan. Las náuseas me invadieron y tuve que correr al baño. Vomité todo lo que había cenado la noche anterior. Me senté en el piso frío del baño, abrazando mis rodillas, tratando de respirar, tratando de pensar con claridad. ¿Qué iba a hacer? Estaba en Cartagena, lejos de mi casa, lejos de mi madre, en luna de miel con un hombre que no conocía en absoluto. Un hombre que había construido una vida entera basada en mentiras. Cuando volví a la habitación, Ricardo seguía dormido. Lo miré desde la puerta del baño y por primera vez, realmente lo vi. No vi al hombre guapo y encantador del que me había enamorado. Vi a un extraño, un mentiroso, un manipulador, un hombre que me había usado y probablemente planeaba seguir usándome. ¿Para qué? ¿Para su imagen? ¿Para tener una esposa en cada ciudad mientras viajaba por negocios? ¿Para estafar a más personas usando nuestro matrimonio como fachada? Decidí que tenía que ser inteligente. No podía confrontarlo ahí, sola, lejos de casa. Necesitaba un plan, pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, me decía que no iba a quedarme callada. No iba a ser otra víctima silenciosa de Ricardo Mendoza. Iba a descubrir toda la verdad y luego iba a actuar. Esa mañana, cuando Ricardo despertó, yo ya me había duchado y vestido. Intenté actuar lo más normal posible. «Buenos días, mi amor», me dijo besándome en la mejilla. El asco que sentí fue visceral, pero lo escondí detrás de una sonrisa forzada. «Buenos días», respondí. Él propuso ir a desayunar al restaurante del resort, y yo acepté. Durante el desayuno, lo observé. Realmente lo observé. La forma en que revisaba constantemente su teléfono. La forma en que su mirada se volvía fría cuando pensaba que yo no estaba mirando. La forma en que sus respuestas a mis preguntas eran vagas y ensayadas. «Ricardo, cuéntame más sobre tu familia», le dije mientras untaba mermelada en una tostada, tratando de sonar casual. Él se tensó ligeramente, pero rápidamente recompuso su expresión. «Ya sabes, mi amor, no tengo mucha familia. Mis padres murieron hace años. Soy hijo único. Por eso estás tú ahora. Tú eres mi familia», dijo tomando mi mano. Mentira. Había encontrado documentos de sus padres, ambos vivos, viviendo en una finca en las afueras de Medellín. «¿Y nunca estuviste casado antes?», pregunté mirándolo fijamente. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Pero desapareció rápidamente. «Nunca, Lilia. Tú eres mi primera y única esposa. ¿Por qué preguntas eso?» «Por nada. Solo curiosidad», mentí sonriendo. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Él podía sentirlo. Yo podía sentirlo. El resto del día fue tenso. Ricardo estaba más atento de lo normal, como si estuviera vigilándome. Y yo estaba más callada de lo normal, porque cada palabra que salía de su boca me enfermaba. Esa tarde, mientras Ricardo dormía la siesta, yo llamé a mi madre desde el teléfono del hotel. «Mamá», susurré tratando de no llorar. «Necesito que me hagas un favor muy importante». Le expliqué lo que había encontrado. Le di los nombres de las mujeres, las direcciones. Le pedí que fuera con mi tío a verificar la información. «Mija, ¿estás segura? Tal vez hay una explicación», decía mi madre con voz preocupada. «Mamá, por favor, solo hazlo. Necesito saber la verdad completa». Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Tenía que seguir actuando como la esposa feliz en luna de miel, mientras por dentro me estaba desmoronando. Salíamos a la playa y yo sonreía para las fotos que él insistía en tomar. Cenábamos en restaurantes románticos y yo fingía disfrutar la comida que me sabía a tierra. Él me hacía el amor y yo cerraba los ojos pretendiendo estar en otro lugar, con otra persona, en otra vida. Durante esos días, seguí investigando. Cuando Ricardo salía a hacer llamadas o a resolver asuntos de negocios, yo revisaba sus cosas. Encontré más información en su maletín, en su billetera, en los bolsillos de sus pantalones. Había tarjetas de presentación con diferentes nombres. Ricardo Mendoza en una, Roberto Mendoza en otra, Rodrigo Méndez.
En otra más. Diferentes identidades para diferentes ciudades. Diferentes vidas. Encontré también recibos de hoteles, no de resorts de lujo, sino de moteles baratos, con fechas recientes. Facturas de joyerías. Las mismas joyas que me había regalado a mí, también se las había regalado a otras. El anillo de compromiso que yo llevaba con tanto orgullo, descubrí en un recibo que había comprado 3 iguales, el mismo día. Para Valentina, para Gabriela y para mí. Éramos intercambiables para él. 3 mujeres, 3 vidas, 3 mentiras idénticas. Al cuarto día recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba temblorosa. «Mija, encontramos cosas muy malas». Mi tío había ido a Medellín y había encontrado la casa de Valentina. Efectivamente, había 2 niños. Valentina le había contado, pensando que mi tío era un investigador privado, que Ricardo era su esposo, que viajaba mucho por negocios, que a veces pasaba semanas sin verlo, pero que siempre volvía. Ella no tenía idea de que él estaba casado con otras mujeres. Mi madre también había encontrado información en Cali. Gabriela estaba embarazada, de 5 meses. Tampoco sabía nada sobre las otras esposas. Pensaba que Ricardo era su esposo fiel que trabajaba tanto que apenas podía estar en casa. Y luego estaba yo en Bogotá, la esposa más reciente, la que había sido lo suficientemente tonta como para creer que un hombre perfecto había aparecido de la nada en su vida. «Mija, hay más», continuó mi madre. «Tu tío habló con un detective que conoce. Ricardo, o como sea que realmente se llame, es buscado por fraude en varias ciudades. Ha estafado a inversionistas, ha vendido propiedades que no le pertenecen, tiene deudas con personas peligrosas. El detective dice que probablemente se casa con mujeres para usar sus nombres, para abrir cuentas bancarias, para esconder dinero. Mija, tienes que salir de ahí». Colgué el teléfono sintiéndome vacía. No triste, no enojada todavía, solo vacía. Mi vida había sido una mentira. Mi matrimonio había sido una mentira. El hombre que dormía en mi cama era un completo extraño y uno peligroso. Pero algo dentro de mí se endureció. Una determinación que nunca había sentido antes. No iba a ser su víctima. No iba a permitir que me destruyera. Esa noche, durante la cena, finalmente lo confronté. No podía esperar más. No podía seguir fingiendo ni un segundo más. Estábamos en el balcón de nuestra villa, con el mar de fondo y el sonido de las olas. Una escena perfecta para una pareja de enamorados. Pero nosotros no éramos eso. Nunca habíamos sido eso. «Ricardo», dije con voz firme, «encontré la carpeta en tu maleta». Él se quedó paralizado con el tenedor a medio camino a su boca. Su rostro se puso pálido, luego rojo. «¿De qué hablas?», preguntó tratando de sonar confundido. Pero yo podía ver el pánico en sus ojos. «Sabes exactamente de qué hablo. Las fotografías, los documentos, tus otras esposas, tus hijos, tus diferentes nombres, todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo me miró y en ese momento vi su verdadero rostro. No había calidez, no había amor, solo cálculo. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera pensando en qué mentira inventar, qué excusa dar. Finalmente habló, y su voz era completamente diferente a la que había usado conmigo durante todos esos meses. Era fría, dura, sin emoción. «¿Y qué piensas hacer con esa información, Lilia?», preguntó recostándose en su silla con una sonrisa que me heló la sangre. No había negación, no había explicaciones, no había disculpas, solo esa pregunta calculadora. Me di cuenta en ese momento que él sabía exactamente quién era y lo que hacía. No había remordimiento en él, solo la molestia de haber sido descubierto. «Voy a pedir el divorcio», respondí con voz temblorosa pero firme. «Y voy a denunciarte. Voy a contarle a Valentina, a Gabriela, a todas las personas que has engañado. Voy a asegurarme de que nunca más puedas hacerle esto a otra mujer». Esperaba que explotara, que me gritara, que se pusiera violento. Pero en cambio, se rió. Una risa seca, sin humor. «¿De verdad crees que alguien te va a creer?», dijo inclinándose hacia adelante. «Soy Ricardo Mendoza. Tengo amigos en todas partes, abogados caros, contactos en el gobierno. Tú eres solo una secretaria sin recursos, sin poder. ¿Quién va a escucharte? Además, ya firmaste papeles. Abrimos esa cuenta bancaria juntos. ¿Recuerdas? Tu nombre está en documentos que, si las autoridades investigan, te harán parecer cómplice de mis negocios. Podrías terminar en la cárcel conmigo, o peor». Sus palabras eran como puñaladas.
Recordé ese día, 2 semanas antes de la boda, cuando me había llevado al banco. Había sido tan romántico, o al menos eso pensé. Quiero que tengamos una cuenta juntos, como símbolo de nuestra unión, había dicho. Yo firmé papeles sin leer realmente, confiando en él completamente. Ahora entendía. Él me había usado. Mi nombre estaba probablemente en cuentas con dinero sucio, en propiedades fraudulentas, en quién sabe cuántos negocios ilegales. No me importa, dije aunque mi voz traicionaba mi miedo. Prefiero enfrentarme a las consecuencias que seguir viviendo una mentira. Prefiero ir a la cárcel que seguir siendo tu esposa. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. Él se levantó también, y por un momento pensé que me iba hasta a hacer daño físicamente. Pero en cambio, simplemente me miró con desprecio. Eres una tonta, Lilia. Te di todo. Una vida que nunca hubieras podido tener. Joyas, ropa, viajes, y así es como me pagas. Con ingratitud, dijo con veneno en su voz. Esa vida era una mentira, respondí. Y prefiero mi vida simple pero honesta que todo tu dinero manchado con engaños. Entré a la habitación y comencé a empacar mis cosas con manos temblorosas. Él me siguió, su presencia amenazante detrás de mí. No puedes irte así como así. Estamos en medio de la nada, en un resort cerrado. No hay vuelos hasta mañana, dijo cruzándose de brazos. Tenía razón. Estábamos en una villa alejada. Era de noche, y el próximo vuelo a Bogotá era hasta el día siguiente por la tarde. Tendría que pasar una noche más, bajo el mismo techo que él. La idea me aterraba. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me encerré en el baño con mi maleta y algunas almohadas. Puse una silla contra la puerta, aunque sabía que si él realmente quería entrar, no podría detenerlo. Me senté en el piso frío, abrazando mis rodillas, llorando silenciosamente. Lloraba por la mujer tonta que había sido, por haber ignorado todas las señales, por haber sido tan desesperada por amor y seguridad que había cerrado los ojos ante lo obvio. Escuchaba a Ricardo moverse por la habitación. En un momento golpeó la puerta del baño. «Lilia, no seas ridícula. Sal de ahí. Podemos hablar civilizadamente», decía con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que solo me ponía los pelos de punta. Yo no respondí. Me quedé ahí sentada, esperando que amaneciera, rogando que las horas pasaran rápido. En algún momento de la madrugada, debí haberme quedado dormida del agotamiento, porque desperté con un dolor horrible en el cuello por la posición incómoda. Eran las 6 de la mañana según mi reloj. Abrí la puerta del baño con cuidado. Ricardo estaba dormido en la cama, o al menos eso parecía. Me moví silenciosamente. Terminé de empacar lo poco que me quedaba y salí de la villa sin hacer ruido. Caminé hacia la recepción del resort con mi maleta. Debí haber lucido terrible porque la recepcionista me miró con preocupación. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó. «Necesito ir al aeropuerto», dije simplemente. «Pero señora, su esposo ya pagó por 2 semanas y su vuelo no es hasta esta tarde», respondió confundida. «Por favor, necesito ir ahora. Es urgente. ¿Pueden llamarme un taxi?». La mujer debió haber visto algo en mi cara, alguna desesperación, porque asintió y llamó a un taxi sin hacer más preguntas. Media hora después, estaba en camino al aeropuerto de Cartagena. Seguía usando mi vestido de la noche anterior. Mi cabello estaba despeinado. Probablemente tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Pero no me importaba. Solo quería llegar a casa, con mi madre, donde estaría segura. En el aeropuerto compré el primer vuelo disponible a Bogotá, que salía en 2 horas. Usé la tarjeta de crédito que mi madre me había dado para emergencias. La única que tenía que no estaba conectada a Ricardo de ninguna manera. Me senté en la sala de espera, vigilando constantemente la entrada, temiendo que él apareciera en cualquier momento. Cada hombre alto que pasaba me hacía sobresaltar. El vuelo se retrasó 1 hora. 1 hora más de agonía, de miedo, de esperar. Finalmente, cuando escuché el llamado para abordar, sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. Subí al avión. Encontré mi asiento junto a la ventana. Y solo cuando el avión despegó y vi Cartagena desaparecer bajo las nubes, me permití llorar de alivio. Durante el vuelo, una señora mayor sentada a mi lado me ofreció un pañuelo. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Yo negué con la cabeza. No estaba bien. No sabía si alguna vez volvería a estar bien. «Los hombres», dijo ella como si supiera exactamente lo que me pasaba.
A veces resultan ser muy diferentes de lo que pensábamos, pero tú eres joven, eres fuerte, vas a salir de esto. Sus palabras fueron como un bálsamo, aunque no creía que pudiera ser cierto. Aterrizamos en Bogotá a las 2 de la tarde. Mi madre estaba esperándome en el aeropuerto, junto con mi tío. Cuando vi la cara de preocupación de mi madre, finalmente me derrumbé. Corrí hacia ella y lloré como no había llorado desde que era niña. Ella me abrazó fuerte, acariciando mi cabello, susurrando palabras de consuelo. Ya estás en casa, mija. Ya estás a salvo. Nadie te va a hacer daño. En el carro de camino a casa, les conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada descubrimiento horrible. Mi tío, que era abogado aunque ya estaba retirado, escuchaba con expresión seria. Vamos a arreglar esto, Lilia. Vamos a conseguirte el mejor abogado. Vamos a anular ese matrimonio. Y vamos a asegurarnos de que ese hombre pague por lo que hizo, decía con determinación. Pero yo sabía que no sería fácil. Ricardo tenía razón en algo. Él tenía poder, dinero, conexiones, y yo no tenía nada de eso. Llegamos al apartamento y todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Había salido de ahí hace apenas 5 días como una mujer feliz, casada, comenzando una nueva vida. Regresaba destruida, engañada, con un matrimonio que necesitaba terminar antes de que siquiera hubiera realmente comenzado. Mi madre me preparó té de manzanilla, me dio ropa limpia, me sentó en mi antigua cama. «Descansa, mija. Mañana empezamos a resolver todo esto», dijo besando mi frente. Pero no pude descansar. Mi mente no paraba. Pensaba en Valentina, en sus hijos que probablemente amaban a su padre, sin saber qué tipo de hombre era realmente. Pensaba en Gabriela, embarazada de 5 meses, esperando un bebé de un hombre que ni siquiera usaba su nombre real con ella. Pensaba en todas las otras mujeres cuyo nombres había visto en esa libreta. En cuántas otras víctimas había habido, en cuántas más habría, si nadie lo detenía. Al día siguiente temprano, mi tío me llevó a su oficina. Había llamado a un colega, un abogado especializado en anulaciones matrimoniales y fraudes. El licenciado Andrés Ramírez nos recibió con seriedad. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla con expresión pensativa. «Señora Lilia, su caso es complicado pero no imposible», comenzó. «Primero, vamos a solicitar la anulación del matrimonio basándonos en fraude. Él no le reveló información crucial antes del matrimonio, como el hecho de que ya estaba casado, lo cual hace el matrimonio nulo desde el principio. Segundo, vamos a presentar una denuncia penal por bigamia y fraude. Tercero, y esto es importante, necesitamos contactar a las otras esposas. Ellas también son víctimas, y sus testimonios fortalecerán el caso». La idea de contactar a Valentina y a Gabriela me aterraba. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo les iba a destrozar su mundo como el mío había sido destrozado? Pero el licenciado Ramírez tenía razón. Ellas merecían saber la verdad, y juntas seríamos más fuertes contra Ricardo. Esa tarde, con el estómago hecho un nudo, marqué el número de Valentina que había encontrado en los documentos. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz femenina contestara. ¿Aló? Era una voz suave, amable. «¿Valentina?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, ¿quién habla?», respondió. Tomé aire profundamente. «Mi nombre es Lilia. No me conoces, pero necesito hablar contigo sobre Ricardo Mendoza». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Mi esposo? ¿Le pasó algo? ¿Está bien?», preguntó con pánico en su voz. Y ahí fue cuando tuve que decirle. «Valentina, Ricardo también es mi esposo. Me casé con él hace 6 días». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo a través del teléfono. Luego escuché un sollozo, y luego otro, y luego llanto completo. Hablamos durante más de 1 hora. Al principio ella no me creía. Pensaba que yo era una amante despechada inventando historias. Pero cuando le describí cosas que solo alguien muy cercano a Ricardo sabría, cuando le mencioné detalles de los documentos que había encontrado, cuando le envié por fax copias de nuestra acta de matrimonio, finalmente aceptó que era verdad. Su mundo se estaba desmoronando exactamente como el mío lo había hecho. «Tengo 2 hijos con él», decía entre sollozos. «Miguel tiene 4 años. Sofía tiene 2. ¿Cómo les voy a explicar esto? Ellos aman a su papá. Los fines de semana cuando viene a casa son los días más felices de sus vidas. Mi corazón se partió por esos niños que iban a sufrir por los pecados de su padre.
Lo siento tanto, Valentina, dije sintiéndome impotente. Yo también soy víctima de él. Le expliqué sobre el abogado, sobre la denuncia que íbamos a presentar, sobre la necesidad de su testimonio. Ella estaba devastada, pero también enojada. «Ese maldito», decía con una rabia que yo entendía perfectamente. Me hizo creer que éramos una familia. Me hizo promesas. Me dijo que me amaba. Y todo era mentira. Le di el número del licenciado Ramírez y le pedí que lo contactara cuando estuviera lista. Antes de colgar me dijo: «Gracias por decirme la verdad, aunque duela. Nadie merece vivir en una mentira». Contactar a Gabriela en Cali fue aún más difícil. Ella estaba embarazada, vulnerable, y la noticia podría afectarla gravemente. Pero merecía saber. Cuando le llamé y le conté, su reacción fue diferente a la de Valentina. Primero hubo incredulidad, luego negación total. «Estás mintiendo. Ricardo me ama. Vamos a tener un bebé». Él está emocionado por ser padre. Su voz temblaba, pero había determinación en ella de no creer. «Gabriela, él ya es padre», le dije suavemente. «Tiene 2 hijos con otra mujer en Medellín. Y está casado con ella. Igual que está casado conmigo. Igual que está casado contigo». Ella comenzó a hiperventilar. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. «No, no, no», repetía. «Tengo 5 meses de embarazo. No puedo lidiar con esto ahora. Lo siento», dije sintiendo su dolor como si fuera mío. «Sé que es horrible. Sé que el momento es terrible. Pero pensé que merecías saber, antes de que el bebé naciera, antes de que él desapareciera dejándote sola, porque eso es lo que hace. Nos usa y luego se va». Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada, Gabriela preguntó: «¿De verdad tiene otros hijos? ¿De verdad está casado con otras?». Le prometí enviarle toda la evidencia que tenía. En los siguientes días, las 3 nos mantuvimos en contacto. 3 mujeres destrozadas, traicionadas, engañadas por el mismo hombre. Pero en nuestra conexión encontramos fuerza. Valentina me contó que Ricardo le había dicho que viajaba tanto porque era consultor de empresas internacionales. Gabriela dijo que él le había dicho que era piloto de aviones privados. A mí me había dicho que era dueño de empresas de importación. Todas mentiras diferentes para diferentes mujeres. Descubrimos que había un patrón. Él nos escogía cuidadosamente. Mujeres sin muchos recursos, sin padres o con familias pequeñas. Mujeres que anhelaban estabilidad y seguridad. Nos cortejaba de forma idéntica. Los mismos regalos, las mismas palabras, probablemente hasta las mismas poses románticas. Éramos parte de una operación calculada. No víctimas de un simple mentiroso, sino de un estafador profesional que había perfeccionado su técnica durante años. El licenciado Ramírez trabajó rápidamente. Con los testimonios de las 3, con la evidencia que yo había recolectado, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. Bigamia, fraude, estafa, falsificación de documentos. La lista de cargos era larga. También contactó a las autoridades en las otras ciudades donde Ricardo tenía negocios sospechosos. Resultó que ya había investigaciones abiertas contra él por fraude comercial en al menos 3 ciudades. Ricardo intentó contactarme. Llamó a mi casa innumerables veces. Yo nunca contesté. Él dejaba mensajes en la contestadora, primero suplicando: «Lilia, mi amor, por favor hablemos. Podemos resolver esto». Luego amenazando: «Vas a lamentar esto. Vas a desear nunca haberme conocido». Y finalmente tratando de manipularme: «Te amo. Cometí errores, pero te amo de verdad. Dame otra oportunidad». Borré todos los mensajes sin escucharlos completos. Una noche apareció en la puerta de mi apartamento. Yo estaba con mi madre y mi tío cuando escuchamos los golpes insistentes. «Lilia, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar», gritaba desde el pasillo. Mi tío llamó a la policía. Cuando llegaron, Ricardo ya se había ido, pero dejó una carta bajo la puerta. Mi tío la leyó primero. Luego me la pasó con expresión sombría. La carta era una mezcla perturbadora de disculpas y amenazas. Decía que me amaba, que las otras mujeres no significaban nada, que yo era especial. Pero también decía que si seguía con la denuncia, me iba a destruir, que tenía fotografías comprometedoras que podía publicar, que tenía contactos que podían hacerme daño. Eran mentiras desesperadas de un hombre acorralado, pero aún así me daban miedo. El licenciado Ramírez usó esa carta como evidencia adicional de acoso. Conseguimos una orden de restricción.
Ricardo no podía acercarse a mí, a mi familia o a mi lugar de trabajo a menos de 200 metros. Valentina y Gabriela también obtuvieron órdenes de restricción. Él estaba siendo cercado, sus mentiras estaban siendo expuestas y podía sentir que estaba perdiendo control. 2 semanas después de que regresé de Cartagena, la fiscalía emitió una orden de captura contra Ricardo Mendoza. Pero cuando fueron a buscarlo a su oficina, había desaparecido. Su apartamento en Bogotá estaba vacío, como si nunca hubiera vivido ahí. Había huido, como la rata que era, dejando tras de sí un rastro de mujeres destrozadas y vidas arruinadas. La noticia de su huida me llenó de impotencia y rabia. Después de todo lo que había hecho, iba a salirse con la suya. Pero el licenciado Ramírez me aseguró que no podría esconderse para siempre. Hombres como él no pueden dejar de hacer lo que hacen. Volverá a aparecer, probablemente en otra ciudad, con otro nombre, engañando a otra mujer. Y cuando lo haga, lo vamos a atrapar. Mientras tanto, teníamos que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Yo había firmado documentos. Mi nombre estaba en cuentas bancarias que él había usado para negocios turbios. El licenciado Ramírez tuvo que trabajar incansablemente para probar que yo había sido engañada, que no tenía conocimiento de las actividades ilegales de Ricardo. Fue un proceso largo, agotador, humillante. Tuve que dejar mi trabajo. La vergüenza era demasiada. Todos en la oficina sabían lo que había pasado. Los rumores volaban. Algunos me tenían lástima, otros me culpaban. ¿Cómo no te diste cuenta?, me preguntaban. Las señales debieron estar ahí. Y tenían razón. Las señales habían estado ahí, pero yo había estado tan cegada por el glamour, por la atención, por el sueño de una vida mejor, que las había ignorado todas. Valentina perdió su casa. Resultó que la hipoteca estaba bajo el nombre de Ricardo, pero él no había pagado en meses. Ella tuvo que mudarse con sus padres, 2 niños pequeños y sin trabajo, porque había dejado todo para ser madre de tiempo completo, como Ricardo le había pedido. Gabriela dio a luz a un niño hermoso, al que llamó Andrés, un bebé que nunca conocería a su padre, que crecería con el estigma de ser hijo de un criminal prófugo. Los meses pasaron lentamente. La anulación de mi matrimonio fue finalmente aprobada. Legalmente, era como si nunca hubiera estado casada con Ricardo Mendoza. Pero, emocionalmente, las cicatrices estaban profundamente marcadas. No podía confiar en nadie, especialmente no en hombres. Cada acto de amabilidad me parecía sospechoso. Cada cumplido sonaba falso. Ricardo había destruido mi capacidad de confiar. Mi madre estaba preocupada por mí. Me veía sentada en mi cuarto día tras día, sin salir, sin arreglarme, apenas comiendo. «Mija, no puedes dejar que él te destruya así», me decía. «Ya te quitó mucho. No le des también tu futuro». Pero yo no sabía cómo seguir adelante. Me sentía rota, usada, tonta. Había creído cada palabra que él me dijo. Había entregado mi corazón, mi confianza, mi cuerpo, a un hombre que nunca fue real. 6 meses después de la huida de Ricardo, recibimos noticias. Había sido arrestado en Ecuador, tratando de cruzar la frontera con documentos falsos. La Interpol lo había capturado gracias a nuestras denuncias y a las de otras víctimas que habían ido apareciendo. Resultó que había al menos 5 mujeres más en diferentes ciudades, todas con historias similares a las nuestras, algunas con hijos, algunas arruinadas financieramente, todas destruidas emocionalmente. El juicio fue largo y doloroso. Tuvimos que testificar, Valentina, Gabriela, yo y las otras mujeres. Tuvimos que contar nuestras historias frente a un tribunal lleno de extraños, frente a cámaras de televisión, porque el caso se había vuelto famoso, frente a Ricardo mismo que nos miraba sin ninguna expresión de remordimiento. Cuando fue mi turno de testificar, lo miré directamente a los ojos por primera vez desde aquella noche en Cartagena. «¿Qué quiere decirle al acusado?», me preguntó el fiscal. Yo respiré profundamente. Había pensado en este momento durante meses. Quiero decirle que no logró destruirme. Intentó convertirme en su víctima permanente, pero no lo logró. Sí, me hizo daño. Sí, me rompió el corazón. Sí, me hizo dudar de mí misma, pero también me hizo más fuerte. Me enseñó que puedo sobrevivir a cosas que pensé que me matarían. Y quiero que sepa que todas las mujeres que están aquí hoy, todas sus víctimas, vamos a reconstruir nuestras vidas. Vamos a ser felices de nuevo. Y él va a estar en una celda, solo,
exactamente como merece. Ricardo fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de bigamia, fraude, estafa y falsificación de documentos. Las mujeres en la sala aplaudieron cuando se leyó el veredicto. No era suficiente. Ninguna sentencia podría serlo. Pero era algo. Era justicia. Era el reconocimiento de que lo que nos hizo estuvo mal. De que éramos víctimas, no cómplices, no tontas, sino víctimas de un manipulador profesional. Después del juicio, las 8 mujeres nos reunimos en un café. Fue extraño. Estábamos unidas por el trauma, por el hombre que nos había engañado a todas. Pero en ese encuentro encontramos algo más que dolor compartido. Encontramos hermandad, solidaridad, fuerza colectiva. Intercambiamos números de teléfono. Prometimos mantenernos en contacto, apoyarnos mutuamente en el largo proceso de sanar. Valentina había vuelto a trabajar. Sus padres cuidaban a los niños. Gabriela estaba estudiando enfermería, decidida a tener una carrera propia para nunca tener que depender de un hombre. Las otras mujeres también estaban reconstruyendo sus vidas, paso a paso, día a día. Y yo había vuelto a trabajar en otra empresa, esta vez con más cautela, con más sabiduría, pero también con más fuerza. La recuperación no fue lineal. Había días buenos donde me sentía poderosa, donde sentía que había superado todo. Y había días malos donde me despertaba llorando, donde cada memoria de esos meses con Ricardo me dolía físicamente. Mi madre fue mi roca durante todo ese proceso. Nunca me juzgó, nunca me dijo, te lo dije. Solo me abrazaba cuando lloraba y celebraba conmigo cuando tenía victorias pequeñas. Un año después del juicio, decidí hacer algo con mi experiencia. Junto con Valentina y Gabriela, comenzamos a dar charlas en colegios, universidades, centros comunitarios. Hablábamos sobre las señales de alerta, sobre cómo los manipuladores operan, sobre la importancia de no perder tu identidad en una relación, sobre no tener miedo de hacer preguntas, sobre confiar en tus instintos. Si nuestra historia podía prevenir que aunque fuera una mujer cayera en la trampa de un hombre como Ricardo, valía la pena contarla una y otra vez. Las charlas fueron terapéuticas. Cada vez que contaba mi historia, dolía un poco menos. Cada vez que veía a una mujer joven en la audiencia asintiendo, tomando notas, haciendo preguntas, sentía que mi dolor había servido para algo. No había sido en vano. Mi ingenuidad, mi error de juicio, podía ser la lección que salvara a otra. También volví a terapia. Al principio resistí, pensando que era algo vergonzoso, que significaba que era débil. Pero mi psicóloga, la doctora Martínez, me ayudó a entender que buscar ayuda es un acto de fuerza, no de debilidad. Trabajamos en mi autoestima, en mi capacidad de confiar de nuevo, en perdonarme a mí misma por haber sido engañada. Porque ese era el trabajo más difícil, no perdonar a Ricardo, sino perdonarme a mí misma. Lilia, tú no hiciste nada malo, me decía la doctora Martínez una y otra vez. Confiar en alguien no es estupidez, es valentía. Amar no es debilidad, es fuerza. Él abusó de tu confianza, de tu amor, de tu bondad. Eso habla de quién es él, no de quién eres tú. Esas palabras tardaron mucho tiempo en realmente penetrar, en llegar hasta donde yo las pudiera creer de verdad. 2 años después, conocí a Alejandro. Era contador en la empresa donde yo trabajaba. Era amable, tranquilo, nada llamativo. No llegó a mi vida con ramos de rosas ni promesas grandiosas. Llegó con conversaciones genuinas en la sala de descanso, con pequeños gestos de amabilidad, sin esperar nada a cambio. Y yo estaba aterrada. La primera vez que me invitó a salir, entré en pánico. Todas mis alarmas se encendieron. ¿Por qué querría salir conmigo? ¿Qué quería? ¿Qué mentiras estaba escondiendo? Le dije que no estaba interesada, pero él no se rindió. No de forma insistente o acosadora, sino de forma paciente. Entiendo que has pasado por cosas difíciles, Lilia, me dijo un día. No hay prisa. Si alguna vez cambias de opinión, aquí estaré. Tardé 6 meses en aceptar salir con él. Y cuando finalmente lo hice, fue con toda mi familia vigilando. Mi madre insistió en conocerlo primero. Mi tío hizo una investigación de antecedentes. Mis primas stalkearon todas sus redes sociales. Alejandro se sometió a todo con paciencia y buen humor. Si yo hubiera pasado por lo que tú pasaste, también sería cuidadoso, me dijo. Nuestra relación creció lentamente, con bases sólidas de honestidad y comunicación abierta. Él sabía toda mi historia
Yo sabía toda la suya. No había secretos, no había mentiras, no había banderas rojas que ignorar. Era refrescantemente aburrido en comparación con Ricardo. No había drama, no había sorpresas caras, no había gestos grandiosos, solo había constancia, respeto y un amor que crecía suavemente como una planta bien cuidada. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Nada que ver con la boda espectacular que había tenido con Ricardo. Esta vez, el vestido era simple. Las flores eran del jardín de mi madre. La recepción fue en casa. Pero era real, era honesto, era mío. Valentina y Gabriela estaban ahí, junto con algunas de las otras mujeres del caso. Habíamos formado un vínculo que iba más allá de ser víctimas. Éramos sobrevivientes, éramos hermanas, éramos prueba de que se puede reconstruir después de que todo se derrumba. En un momento de la recepción, todas nos abrazamos y lloramos. Lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, lágrimas por todo lo que habíamos pasado y superado. Ahora, después de tantos años mirando hacia atrás, puedo decir que aquella experiencia horrible con Ricardo Mendoza no me destruyó, me transformó, me hizo más cuidadosa, sí, pero también más fuerte. Me enseñó que el amor verdadero no viene con fuegos artificiales y promesas imposibles. Viene con consistencia, con transparencia, con alguien que te muestra quién es realmente, no quien quiere que pienses que es. A las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las mayores como yo, que tal vez sienten que ya pasó su tiempo, que están desesperadas por compañía o seguridad, les quiero decir esto. Nunca, nunca pongan la necesidad de estar acompañadas por encima de su intuición. Si algo se siente demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Si alguien les promete el mundo después de conocerlas apenas, sean cautelosas. Si alguien les presiona para tomar decisiones rápidas, para casarse pronto, para no hacer preguntas, corran en la dirección opuesta. El amor verdadero no tiene prisa. El amor verdadero no esconde secretos. El amor verdadero no te hace sentir que tienes que cerrar los ojos ante cosas que no tienen sentido. Y sobre todo, el amor verdadero no te hace sentir menos, te hace sentir más fuerte, más segura, más tú misma. Hoy tengo 62 años. Alejandro y yo llevamos más de 30 años juntos. Tenemos 2 hijos maravillosos que crecieron viendo lo que es un matrimonio de verdad, basado en respeto y honestidad. Valentina también se volvió a casar, con un hombre bueno que adoptó a sus hijos como propios. Gabriela nunca se volvió a casar, pero se convirtió en una enfermera exitosa y crió a su hijo Andrés para ser un hombre de bien, todo lo contrario de su padre. Ricardo cumplió su sentencia completa en prisión. Escuché que cuando salió, era un hombre diferente, más viejo, más débil, sin el encanto que había usado como arma durante tantos años. Intentó contactarme una vez, años después, enviándome una carta de disculpa. La leí una sola vez y luego la quemé. No necesitaba sus disculpas. Ya había hecho las paces con lo que pasó, y él no tenía ningún lugar en mi vida ni en mis pensamientos. Hay lecciones que aprendí de aquella pesadilla que quiero compartir con ustedes, mis queridos. La primera es que la vulnerabilidad no es debilidad. Yo era vulnerable cuando conocí a Ricardo. Acababa de perder a mi padre años atrás. Anhelaba seguridad y familia. Él usó esa vulnerabilidad en mi contra, pero no debía haberla escondido. La vulnerabilidad es parte de ser humano. Lo que debía haber hecho era ser vulnerable con las personas correctas, las que me hubieran protegido, no explotado. La segunda lección es que el instinto existe por una razón. Yo tuve tantas señales, tantos momentos donde algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Las llamadas misteriosas, las respuestas vagas, los viajes constantes, la prisa por casarnos, todas eran señales de alerta, pero las ignoré porque quería creer en el cuento de hadas. Desde entonces, he aprendido a escuchar esa voz interna, ese instinto que nos protege si le prestamos atención. La tercera lección es que no estás sola. Cuando pasó todo esto, me sentía tan avergonzada que no quería contarle a nadie. Pensaba que era la única tonta que había caído en una trampa así. Pero cuando finalmente hablé, cuando me conecté con las otras mujeres, descubrí que hay más víctimas de hombres como Ricardo de las que podemos imaginar. Y hay fuerza en compartir nuestras historias, en no guardar el secreto que nos avergüenza,
en exponer a los manipuladores por lo que son. La cuarta lección, y tal vez la más importante, es que puedes reconstruir. Puede sentirse imposible cuando estás en medio del dolor, cuando sientes que tu vida se ha derrumbado completamente. Pero día a día, con apoyo, con terapia, con amor propio, puedes reconstruir. Y a veces la nueva vida que construyes es incluso mejor que la que tenías antes, porque está basada en verdades, no en mentiras, en tu propia fuerza, no en las promesas de otra persona. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, me dijo algo antes de morir que nunca olvidaré. Mi hija, ese hombre te rompió, pero tú decidiste cómo volver a armarte, y cuando te reconstruiste, te hiciste más fuerte en los lugares rotos. Tenía razón. Los lugares donde Ricardo me había roto se convirtieron en los lugares donde desarrollé más fuerza, más sabiduría, más compasión por otros que sufren. También aprendí sobre la importancia de la comunidad de mujeres. Antes de esta experiencia yo competía con otras mujeres, las veía como rivales. Pero Valentina, Gabriela y las otras me enseñaron que las mujeres necesitamos apoyarnos unas a otras. Necesitamos compartir nuestras historias, advertirnos mutuamente sobre los peligros, celebrar nuestras victorias juntas. La hermandad que formamos de nuestro trauma compartido se convirtió en una de las relaciones más significativas de mi vida. Hoy trabajo como consejera voluntaria en un refugio para mujeres que han sido víctimas de abuso y fraude. Uso mi historia para ayudarlas a sanar, para mostrarles que hay vida después del engaño, que su valor no está determinado por cómo alguien las trató. Veo mi propia historia en sus caras, el mismo dolor, la misma vergüenza, las mismas preguntas de ¿cómo pude ser tan tonta? Y les digo lo que me tomó años aceptar. No fuiste tonta, fuiste humana, confiaste, amaste, esperaste lo mejor. Eso no es estupidez, eso es valentía. A veces las mujeres jóvenes me preguntan si lamento haberme casado con Ricardo, si desearía poder borrar esos meses de mi vida. Y mi respuesta siempre es la misma. No, no lamento nada, porque esa experiencia, por horrible que fue, me llevó a donde estoy hoy. Me hizo la mujer que soy. Me enseñó lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Me dio una misión, un propósito, ayudar a otras mujeres a evitar lo que yo pasé. O si ya lo pasaron, ayudarlas a sanar. Además, si todo eso no hubiera pasado, no habría conocido a Alejandro de la manera que lo hice. No habría apreciado su bondad tranquila, su honestidad sin complicaciones, su amor consistente. Después de la tormenta con Ricardo, Alejandro fue como un puerto seguro, y lo valoré de una manera que quizás no hubiera podido si no hubiera experimentado lo contrario primero. Mis hijos conocen esta historia. Al principio dudé en contárselas. Tenía miedo de que me vieran diferente, de que me juzgaran, pero cuando se hicieron adultos, les conté todo, y me sorprendió su reacción. No me juzgaron, me admiraron. «Mamá, eres tan fuerte», me dijo mi hija. «Pasaste por algo horrible y saliste del otro lado. Nos enseñaste que podemos sobrevivir cualquier cosa». Ese fue uno de los momentos más sanadores de toda mi vida. A mi nieta, que ahora tiene 22 años, le conté esta historia cuando empezó a salir con muchachos. Le dije que no quería asustarla, pero que quería que estuviera preparada. «Abuela», me dijo tomando mi mano, «gracias por confiar en mí con tu historia. Me ayuda a saber que incluso las personas inteligentes y cuidadosas pueden ser engañadas. No significa que sean tontas, significa que confiaron. Y eso es hermoso. Aunque a veces duela, su sabiduría a tan joven edad me llenó de orgullo. Han pasado más de 3 décadas desde aquella luna de miel en Cartagena, desde aquella noche cuando abrí esa maleta y mi mundo se derrumbó. 3 décadas de sanación, de crecimiento, de reconstrucción. Y puedo decir honestamente que soy feliz, no a pesar de lo que pasó, sino incluyendo lo que pasó, porque todo es parte de mi historia. Y mi historia me hizo quien soy. A las mujeres que están pasando por algo similar ahora mismo, les quiero decir, sé que duele. Sé que sientes que nunca vas a poder confiar de nuevo, que nunca vas a poder amar de nuevo. Sé que te sientes avergonzada, tonta, rota, pero escúchame, vas a sanar. Va a tomar tiempo, va a requerir trabajo. Va a haber días donde retrocedes 2 pasos por cada paso. Adelante, pero vas a sanar. Y cuando sanes, vas a ser más fuerte de lo que nunca pensaste posible.
Vas a tener una sabiduría que no se puede aprender en libros, solo a través de la experiencia. Vas a tener compasión por otros que sufren. Vas a tener límites más claros, instintos más agudos y una apreciación más profunda por las personas genuinas en tu vida. No dejes que lo que te pasó te defina. Eres más que tu trauma. Eres más que las mentiras que te dijeron. Eres más que los errores que cometiste. Eres una sobreviviente, una guerrera, una mujer que se enfrentó a lo peor y decidió seguir adelante de todas formas. Eso es valentía, eso es fuerza, eso eres tú. Y a los hombres y mujeres que conocen a alguien que está pasando por esto, les pido, no juzguen, no pregunten, ¿cómo no te diste cuenta? Porque esa pregunta solo añade culpa y vergüenza a alguien que ya está sufriendo. En cambio, ofrezcan apoyo, escuchen sin juzgar, estén presentes. A veces lo único que alguien necesita es saber que no está sola en su dolor. Si están preocupados por alguien que piensan que podría estar en una relación manipuladora, hablen con delicadeza. Los manipuladores son expertos en aislar a sus víctimas, en hacer que se alejen de la familia y amigos. Mantengan la puerta abierta. Hagan saber a esa persona que están ahí, sin importar qué, porque cuando finalmente decidan salir, van a necesitar ese apoyo. Esta historia que les he contado hoy es mi verdad, mi experiencia, mi lección más dolorosa y más valiosa. La comparto no para recibir lástima, sino para ofrecer esperanza. Esperanza de que incluso cuando todo se derrumba, puedes reconstruir. Esperanza de que el dolor no es permanente. Esperanza de que hay vida y amor y felicidad del otro lado del trauma. Nunca pensé que a los 26 años, recién casada, en lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida, descubriría que todo era mentira. Nunca pensé que tendría que pedir el divorcio un día después de mi luna de miel. Nunca pensé que me convertiría en una de múltiples esposas de un estafador. Y definitivamente nunca pensé que esa experiencia horrible se convertiría eventualmente en una fuente de fuerza y propósito. Pero así es la vida, ¿verdad? Nos sorprende de formas que nunca esperamos. Nos rompe de maneras que pensamos que no podríamos soportar. Y luego, misteriosamente, nos da la fuerza no solo para soportar, sino para prosperar, para tomar los pedazos rotos y crear algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. Miro hacia atrás ahora y veo cada paso del camino. La secretaria ingenua que soñaba con amor verdadero, la novia emocionada que pensaba haber encontrado su cuento de hadas, la esposa devastada que descubrió la verdad, la sobreviviente que decidió luchar, la sanadora que encontró propósito en su dolor. Todas esas versiones de mí son parte de quien soy hoy, y estoy en paz con todas ellas. Si tuviera que darle un consejo a aquella joven Lilia, de 26 años que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, no sé si lo haría, porque si prevenía ese error, no sería la mujer que soy hoy. No tendría la sabiduría que tengo, la fuerza que he desarrollado, las conexiones profundas que he formado con otras sobrevivientes. No estaría aquí, sentada en mi mecedora, con una vida llena de amor real y propósito genuino, compartiendo mi historia, para que tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a otra mujer a tener cuidado, o a sanar, o simplemente a saber que no está sola. La vida es extraña, mis queridos. Nos lleva por caminos que nunca planeamos tomar. Nos enseña lecciones que nunca quisimos aprender. Nos da dones envueltos en tragedia. Y al final, si tenemos suerte y hacemos el trabajo, nos convierte en versiones de nosotros mismos que nunca supimos que podíamos ser. Así que gracias, de alguna manera retorcida, a Ricardo Mendoza. No por el dolor que causó, sino por la fuerza que inadvertidamente me obligó a encontrar. Gracias a Valentina, a Gabriela y a todas mis hermanas sobrevivientes por mostrarme el poder de la hermandad femenina. Gracias a mi madre por nunca juzgarme, solo amarme. Gracias a Alejandro por enseñarme que el amor verdadero existe y que vale la pena esperar por él. Y gracias a mí misma, a esa Lilia joven que decidió no quedarse rota, que decidió levantarse, que decidió usar su dolor para ayudar a otros. Esta es mi historia, una historia de engaño y descubrimiento, de corazón roto y corazón sanado, de víctima convertida en sobreviviente convertida en guerrera. No es una historia perfecta, pero es mía,
y la comparto con ustedes con la esperanza de que en algún lugar de mis palabras encuentren algo que necesiten. Una advertencia, un consuelo, una inspiración o simplemente la confirmación de que no están solos. Recuerden, mis queridos, las tormentas pasan, el sol vuelve a salir y después de la lluvia más fuerte, crecen las flores más hermosas. Ustedes son esas flores, fuertes, resilientes, hermosos, precisamente porque sobrevivieron la tormenta. Y ahora, mirando el atardecer desde mi ventana, con mi esposo de verdad leyendo el periódico a mi lado, con fotografías de mis hijos y nietos en las paredes, con el peso de 30 años de sanación en mi corazón, puedo decir con total honestidad, valió la pena el viaje. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, cada paso doloroso hacia la sanación. Todo valió la pena porque me trajo aquí, a este momento de paz, de sabiduría, de gratitud por la vida que tengo. Una vida construida sobre verdades, no sobre mentiras. Un abrazo grande de su abuela Lilia. Cuídense mucho, confíen en sus instintos, valórense a ustedes mismas y nunca olviden que merecen amor verdadero, honesto y real. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.